Muy buenas tardes, estimados aprendices. El día de hoy tenemos la sesión del área transversal en seguridad, salud y trabajo. Dos evidencias para desarrollar cuestionarios sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y seguridad, salud y trabajo. Y otra basada en una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Bueno, hora de inicio, ya son las 6:01 de la tarde. Por favor, apagar cámaras y micrófonos y al final, pues, habilitaremos para poder resolver algunas dudas o inquietudes. Nuestra agenda hoy corresponde a una presentación. Vamos a hablar un poco sobre los fundamentos en seguridad sobre el trabajo y medio ambiente, explicar el tema o el cuestionario sobre las opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y cómo desarrollar la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales. Por último, vamos a desarrollar o vamos a dar un espacio de dudas o inquietudes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de proyectos. Soy el instructor transversal en seguridad y salud en el trabajo. Y los medios en los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo es a través del correo institucional que es ronsos@micena.edu.co o a través de los foros de dudas e inquietudes o a través del chat institucional que aparecen en la plataforma. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos en seguridad en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué significan las siglas SGSST? Significa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? La seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo se interesa por la protección y promoción de la salud de los trabajadores. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Muy bien. La aplicación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por los accidentes de trabajo. Muy bien. Cuando se dice que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo, ¿cierto?, tiene la capacidad de hacerle daño tanto a las personas, a los bienes o al entorno, ¿cierto? El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, ¿cierto?, insegura o negligente en que las manejamos e interactuamos con ellas. Entonces el peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la organización, de la empresa o de aquel proyecto que se está desarrollando. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, o sea, que le genere daño a la persona, al bien o al entorno.
La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa o practicando algún deporte, ¿cierto? Y el riesgo, en cambio, es ese resultado de no tomar esas medidas necesarias para minimizarlo. Perdón. Muy bien. Entonces, como para recordar, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal, mientras que el riesgo es esa probabilidad de un futuro daño. Un ejemplo de peligro sería un piso en mal estado y el riesgo es la caída que produce alguna fractura. Muy bien, los peligros y riesgos pueden ser de tipo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, ¿cierto? También encontramos algunos como son los hongos, los parásitos, en biológicos los virus, biomecánicos los muy presentados que son los esfuerzos, ¿cierto? O los psicosociales, la mala gestión organizacional, causando así estrés laboral, muy reconocidos los que son las posturas prolongadas, mantenidas forzadas o antigravitacional, el esfuerzo excesivo. Por eso son importantes la utilización de herramientas o maquinarias para poder levantar cargas. Muy bien. Bienvenido, Edwin. Continuamos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder identificar los peligros y riesgos que se presentan en el trabajo, en la casa o en el andar diario, ¿cierto? Pues a través de esta herramienta de gestión de análisis de riesgos llamada matriz de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, la cual nos sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad de riesgos durante el proceso de planificación de un proyecto o de un área de trabajo en la cual nosotros estamos laborando. ¿Cómo desarrollamos esa matriz de riesgos? Pues como primer paso es priorizar los riesgos identificados, ya sea en nuestra área de trabajo. Como segundo paso, la idea es evaluar tanto la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos encontrados, ¿cierto? Y como un tercer paso, pues representar gráficamente todos esos riesgos que se han valorado previamente para poder tomar algunas acciones o unos planes de acción. Para poder identificar los peligros o riesgos, existen varias herramientas. Una es la GTC 45, ¿cierto? Como guía para la creación de esta matriz. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. Por consiguiente, se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o algún evento catastrófico, ya sea en la empresa o cuando se presentan cambios en los procesos o en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. Bueno, recordemos que tocamos un punto importante en el riesgo y es que la probabilidad de ocurrencia de una exposición o un evento peligroso, entonces la exposición es una situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Entonces hay exposiciones continua, frecuente, ocasional, esporádica, ¿cierto? La continua, pues la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado. Eso no quiere decir que podemos tener mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, es importante tener en cuenta las exposiciones frente a alguna acción que vayamos a tomar en nuestras áreas.
Dentro del peligro existen unos actos, los cuales son comportamientos que podría dar origen a un accidente o un incidente, llamados así los actos inseguros o subestándar, ¿cierto? Estos actos inseguros o subestándar son esas omisiones o acciones que realmente llamaríamos comportamientos que cometemos o cometen los colaboradores o trabajadores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Algunos ejemplos de actos inseguros o subestándar pueden ser realizar labores sin autorización, ¿cierto? Realizar la labor en condiciones inseguras o subestándar, omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de las condiciones, utilizar elementos, equipos, máquinas de trabajo sin los dispositivos de seguridad o en mal estado. Uno que se presenta mucho es hacer bromas en lugares críticos del trabajo, realizar ajustes manuales y sin conocimiento de esas herramientas y equipos a utilizar, ¿cierto? Adoptar posturas incorrectas en los puestos de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas, generar desorden en lugares de trabajos. Ese sería uno de los tantos, de los muchos ejemplos de actos inseguros o subestándar. Muy bien. Edwin, ¿conoces alguno? ¿Un ejemplo de acto subestándar? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Edwin. ¿Cómo estás? Es que no escucho muy bien. ¿No estás escuchando muy bien o solamente la parte del acto subestándar? Sí, ¿Conoce algún ejemplo de un acto subestándar o inseguro que de pronto haya ocurrido donde hayas trabajado o que hayas sabido? no, pues es que no he tenido muchas experiencias laborales en realidad. Ah, listo. Bueno, entonces para que tengas en cuenta eso, los actos son esos comportamientos de la persona como tal, de esas omisiones o de esa falta de orden en el lugar de trabajo. ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con las condiciones subestándar. Estas condiciones son aquellas situaciones, en este caso son circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgos sin o con escaso control y que puedan generar un accidente. Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos de estas condiciones subestándar está la falta de protección y resguardos en las máquinas e instalaciones. Ejemplo, cuando hay en las obras de construcción, cuando están trabajando con pulidora, hay muchos y se presentan muchos accidentes con estas pulidoras o esos discos de corte porque no tienen el resguardo, la protección de estos discos, ¿cierto? Suelen partirse y ocurre un accidente. Fallas en los sistemas de alarma cuando hay un incendio y los sistemas de alarma no funcionan, no nos avisan con tiempo lo que está sucediendo. Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo, la escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, los niveles de excesivos de ruido, iluminación inadecuada, ¿cierto? La falta de señalización de zonas de peligro, existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de las fuentes de calor, los pisos o superficies en mal estado o irregulares o resbaladizos, entre otros, ¿cierto? Entonces, importante. Recuerda que también se había dicho que los actos subestándar pueden causar algunas condiciones. Ejemplo, si yo sé que un piso está en mal estado o se regó algún líquido y no doy aviso sobre esta condición subestándar, pues también estoy cometiendo un acto inseguro o subestándar. Entonces, ¿cómo evitarlos? Tanto los actos como las condiciones. Todas las áreas o puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de manera distinta, sin embargo la probabilidad de que ocurra un evento
de ese tipo va en aumento, pues toda vez que se omite o no se consideren tres aspectos muy importantes. Uno es el desconocimiento del cómo ejecutar la labor, otro es la falta de formación y capacitación y o entrenamiento, y por último sería la falta de concienciación y sensibilización, ¿sí?, sobre la percepción del riesgo. Entonces es importante las capacitaciones, las sensibilizaciones, el compromiso, tanto por parte de la empresa como por parte de los colaboradores o trabajadores. Entonces, ¿qué nos trae todo esto? Lo que son los riesgos y peligros, pues a una serie de eventos, ¿cierto? Que es esas condiciones o actos nos llevan a lo que son las enfermedades laborales, accidentes o incidentes. Por eso la importancia y desarrollo de la matriz que mostramos anteriormente se desarrolla con el fin de evitar y o controlar tipo de condiciones no deseadas como son los accidentes, enfermedades laborales o incidentes. Entonces, una enfermedad laboral, pues, es todo acto patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica y una invalidez o la muerte, ¿cierto? Y un incidente ocurre por las mismas causas que se presentan en los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones a las personas o daños a las propiedades, al proceso, al ambiente, ¿cierto? Un incidente es una alerta que es necesario atender. Ahí nos está identificando que algo está sucediendo y que puede más adelante o a futuro causar algún daño. Ejemplo de un incidente es, digamos, casi me caigo, casi se cae mi compañero porque el piso estaba resbaloso, ¿cierto? Pero no hubo ninguna lesión en el trabajador. Ejemplo otro, el vehículo se pasó el semáforo en rojo pero no colisionó, ¿cierto? El ladrillo cayó desde el tercer piso y le pasó cerca de la cabeza al trabajador, pero no logró golpearlo. Entonces, estos incidentes son esos casi pasa, pero debo tomar cartas sobre el asunto y revisar qué es lo que está fallando, porque más adelante o futuro puede causar una lesión grave sobre los trabajadores. Bueno, entonces aquí podemos ver el sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo a través de un diagrama. ¿Sí? El sistema de gestión es una herramienta o es una disciplina, como lo vemos acá, que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, lo cual incluye lo que son la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, las auditorías, las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud. Tiene como objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar, tanto físico, mental y social de los empleados. Muy bien. Importante mencionar algunas herramientas para la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Una de las responsabilidades de los trabajadores en conformidad con la normativa legal vigente consiste en participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, por su parte, el empleador deberá desarrollar un programa
que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo. O sea, el único que, no solamente, la única persona que necesariamente no debe saber cuáles son los peligros y riesgos en las áreas de trabajo es la persona en seguridad en el trabajo. No, todos los trabajadores deben tener conocimiento. Todos los trabajadores deben tener conocimiento sobre los peligros y riesgos que se presentan en su área de trabajo. Por eso es importante que el responsable del sistema dé a conocer a través de un documento cuáles son los peligros y riesgos que se presentan en su área de trabajo y en las demás áreas de las organizaciones. Muy bien. Apoyo a la mejora continua. Hemos estado hablando, pues la mejora continua es una fase en la que cierra el ciclo de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, allí no termina el proceso, pues por el contrario, el mejoramiento continuo es una constante que debe mantener toda la organización o empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas y correctivas. ¿Cierto? El ciclo PHDA o el ciclo Deming es un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de las siguientes etapas que son planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. La responsabilidad de los trabajadores deben ser asignadas, documentadas y comunicadas a todos los niveles de la organización. La asignación de responsabilidad de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo es una obligación del empleador establecida en el numeral 2 del artículo 22468 del decreto 1072, ¿cierto? Y nos dice que debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. La comunicación, el empleador debe establecer mecanismos eficaces para poder comunicar sus inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar aportes o ideas que pueden beneficiar la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Importante. Recibir, documentar y responder adecuadamente las comunicaciones internas y externas. Garantizar que se dé a conocer el sistema, ¿cierto? ¿Cómo? A través de comunicaciones, capacitaciones, importante. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, con cobertura a todos los centros si lo hay, o turnos de trabajo si lo hay, tipos de trabajadores, incluidos los contratistas o subcontratistas o visitantes si lo hay, así como proveedores y visitantes, ¿cierto? Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación, ¿cierto? Y respuesta ante emergencia. Muy bien. Edwin, perdón, ¿de dónde eres? Yo soy aquí de Bogotá, profe. ¿Recuerda el caso que pasó hace poquito con el temblor que hubo de una chica que se tiró de un séptimo Ah, piso? sí, sí, señor. Bueno, eh, unos dicen que bueno, la chica estaba encerrada, que no podía salir, que no. Pero estas respuestas aceleradas, otro dice, yo realmente vi en la noticia a un muchacho que entrevistaron y lo que hizo, no, yo salí corriendo y realmente estas no son ese tipo de acciones que uno debe tomar. Uno debe calmarse, respirar, controlarse, caminar, no tomar medidas aceleradas porque pueden ocasionar. Pero uno debe estar precavido, como dice usted, para cualquier situación o algo. Exacto. Estar precavido y si es necesario tomar medidas como es salir a ciertos lugares o puntos de encuentro o de evacuación, tomarlo de la mejor forma y caminar, porque a veces no son los mismos sismos o temblores que causan daño, sino son las salidas rápidas que causan accidentes como las caídas en escaleras,
algunas fracturas, o lo que pasó con esa chica que por tratar de salir se cayó de un séptimo piso, si no me equivoco. Impresionante. Entonces, el empleador debe tomar estas medidas, debe por lo mínimo, como dice aquí, realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los trabajadores. Perfecto. Participación en reporte de incidentes. Recuerde, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales es una responsabilidad de todos. El compromiso de los trabajadores es fundamental para evitar los accidentes y las enfermedades en el trabajo. Derecho de los trabajadores: el trabajador que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de las administradoras de los derechos laborales, ¿cierto? En un 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Eso es muy importante, leerlo y tenerlo en cuenta. Normalmente la mayoría, diría yo, de empleadores o colaboradores o trabajadores no tienen conocimiento de sus derechos y es muy bueno profundizar en este tema. Deberes. Perdón, profe, ahí en la anterior. Yo ahorita pues trabajo en un club y como tú dices que eso de, ¿cómo es que es lo que me había dicho en la anterior de Bueno, como un seguro de vida, yo no sé, algo así, en un club un club, la idea es de que, tenis? listo, Y ahí, pues en realidad ahí no me dan prestaciones de salud, nada, pues en realidad pues a uno le puede pasar algo y pues uno tiene que arreglárselas con la EPS uno mismo. eso es un caso muy grave. Yo no sé por qué las empresas siguen haciendo eso. Eh, Todo trabajador tiene derecho a estar afiliado a través de una EPS, que son una EPS y una ARL, ¿cierto? La ARL es la que le brinda a ustedes como trabajadores esa protección o esa cobertura, ¿cierto? En caso de sufrir algún accidente laboral. Y la EPS pues la apoya en esos casos, de apoyarle en caso de presentarse algunas enfermedades comunes. Ejemplo, si yo me enfermo de alguna gripa en la casa o estoy trabajando en la casa un accidente. Pero la empresa debe, eh, digamos que inscribirlos o afiliarlos por ley a estas aseguradoras, ¿cierto? En caso de que usted presente algún accidente laboral y no está afiliado a algún administrador de derechos laborales, eh, no pasaría y no se le pagaría el 100% de esas prestaciones económicas. Primero, ¿qué pasaría ahí? Ahí lo que normalmente esas empresas X o que van en contra de la ley, lo que hacen es seguirle pagando unos sueldos básicos mientras tanto, pero ellos corren con el riesgo de ser sancionados si los trabajadores o usted como trabajador ponen algunas quejas delante del Ministerio del Trabajo. Esas son sanciones muy delicadas y muy graves y yo no sé por qué aún hay empresas que siguen haciendo este tipo de actos que no deberían pasarse. ¿Y qué pasaría? Primero, podría entrar a alguna demanda si se llegue a pasar algo, pero esas demandas se demoran un resto impresionante. En caso de que usted sufra algún accidente, esos inconvenientes serían para la empresa. Para usted, pues, eh, podría quedar incapacitado, no le pagarían el 100%, a no ser de que demande y demuestre de que la empresa no eh, pagó esos derechos de cobertura hacia usted, ¿cierto? Pero es impresionante porque usted tiene unos derechos y la APS y la ARL deberían ser cobertura de la empresa. En ese caso, no sé qué acuerdos habrá tenido usted con la empresa, cómo habrán hecho para poder
desarrollar esto. Otra cosa, deben cotizar pensión. Usted con el tiempo se va a dar cuenta en que no cotizó pensión y eso es responsabilidad de la empresa, va a tener algunas afectaciones más adelante por las semanas que no cotizó. Normalmente hay unos registros en el sistema en donde aparecen las semanas cotizadas y si no aparece, pues va a tocar seguir laborando a través del tiempo para que cumpla el tiempo estipulado en pensiones. ¿Cuántos años tiene, Edwin? Yo tengo 19 años. Ah, bueno, lo importante, Edwin, a veces sucede y es que revise, eh, digamos que por cuenta propia, sientes un rato, revise todas las prestaciones obligatorias que debe tener un trabajador, ¿listo? Mire que he tenido conocidos que han trabajado y a veces se les pasa esto y luego se vienen los problemas más adelante. Y uno como trabajador, uno a veces descuida esto. ¿Cuáles son las prestaciones que uno debe tener? Salud, pensión, ARL, ¿cierto? ¿Qué deben estar cotizando o le deben estar pagando? Cesantía, ¿cierto? Primas, bueno, depende del contrato, pero sí debe profundizar un poco y revisar los temas que son las coberturas tanto de PS y salud y revisar con las obligaciones que deben tener los trabajadores, tanto derechos y deberes, igual que el trabajador. Es bueno que profundice ahora que estás joven para que puedas más adelante y no porque la mayoría de empresas lo que hacen es abusar, digamos, de la falta de conocimiento del trabajador y lo que hacen es pasar por encima y no tener en cuenta todas esas obligaciones que debe tener la organización. Entonces, Edwin, ya que tú estás aquí formándote como profesional, como tecnólogo, trata de profundizar en estos temas que son delicados. A veces la gente no lo ve así, pero más adelante puede tener inconvenientes si no estás con esas coberturas. ¿Listo? Listo, profe. Hazlo como un pasatiempo. Cuando estés en tiempo libre, empieces a averiguar obligaciones y deberes y derechos de los trabajadores, del empleador y del trabajador. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahora vamos a entrar a profundizar. Ya hablamos sobre los fundamentos en seguridad de salud en el trabajo. Vamos a hablar un poco sobre esas herramientas para la gestión del medio ambiente, ¿cierto? Tenemos dos evidencias, ¿cierto? Que es la del cuestionario, que ya está habilitado sobre las opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad en el trabajo, y una evidencia a entregar, que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Ese cuestionario ya está habilitado. Si tú revisas esta sesión, vas a encontrar, te aseguro, todas las respuestas al cuestionario. Y la presentación, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más al final sobre cómo desarrollar esa presentación. Entonces, continuando, ¿qué es medio ambiente? El medio ambiente, ese es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favorecidos o favoreciendo su interacción, ¿cierto? En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida en el entorno natural, el cual es un conjunto de componentes tanto físicos, químicos y biológicos. Y que la gestión ambiental es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Muy bien. Definiciones del medio ambiente. Encontramos lo que es ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones en los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Biodiversidad, pues es la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona, ¿cierto?
muy importante, la huella ecológica se menciona mucho, es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con el consumo, es decir, la capacidad de la tierra medida en hectáreas para absorber esos residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. Analiza esos patrones de consumo de recursos y la producción de desechos en una población determinada. Importante. ¿Qué son esos servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta, hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos, agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar a la polinización de los cultivos y a la formación de suelos y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Ejemplos son los servicios culturales, los servicios de regulación, por ejemplo, son aquellos bienes producidos por la regulación del ecosistema. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad de aire y fertilidad de los suelos. El servicio de aprovisionamiento son los productos consumibles, entre los más importantes están el agua y los alimentos, ¿cierto?, que nos da la tierra. Los servicios de sostenimiento son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo. Muy bien. Punto importante, puede salir en el cuestionario. Aspectos e impactos ambientales. ¿Qué son los aspectos ambientales? Los aspectos ambientales son esas partes resultantes de una actividad, producto o servicio que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones. Entonces los aspectos son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y el impacto es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de esos aspectos ambientales de una organización. Entonces aquí estamos hablando de causa y efecto. La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente impacto ambiental es el efecto obtenido. Ejemplo, si alguna empresa produce algunos residuos sólidos y no tiene una disposición final adecuada, ¿a dónde van a parar? Van a parar a el medio ambiente, ¿cierto? Y van a tener una repercusión o una condición natural negativa. Muy bien. Importante para esto, el desarrollo y evaluación del impacto ambiental, la cual tiene como ventajas que son predicciones de impactos positivos o negativos de una determinada acción, ya sea sobre el medio ambiente o sobre la sociedad, ¿cierto? También nos proporciona flexibilidad para estudiar los efectos ambientales de una acción concreta de una determinada localidad y hace posible aplicar medidas correctivas ajustadas. También contribuye al uso eficiente de los recursos públicos y privados, puesto que se analizan algunas alternativas de acción que evitan o disminuyan esos impactos negativos en el medio ambiente. Para intervenir sobre esos impactos ambientales negativos significativos, es necesario establecer las medidas de manejos ambientales tendientes a la prevención, mitigación, por último puede ser por consiguiente corrección y compensación ambiental, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de prevención, pues son encaminadas a evitar que los impactos y efectos negativos ocurran. Cuando hablamos de mitigación, son acciones a minimizar los impactos y efectos negativos. Cuando hablamos de medidas de corrección, pues son esas acciones a recuperar, a restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. Y como nos dice la palabra compensación, son acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades o a las regiones o localidades afectadas por esos impactos o efectos negativos.
Entonces el sistema de gestión ambiental está integrados con las actividades de gestión general de la organización en los que se incluyen todos los aspectos que tienen repercusión en el medio ambiente. Basados en la norma ISO 14001, ¿cierto? Facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación. Objetivos del sistema de gestión ambiental, pues podemos encontrar algunos como identificar y controlar aspectos e impactos ambientales, lograr una política ambiental, los objetivos, metas y cumplir los requisitos legales. La idea es que no solamente plasmemos estos en documentos o en papel, la idea es que se apliquen, definir principios y responsabilidades, establecer metas, designar recursos, definir y documentar las tareas que se van a desarrollar. Se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados y a la priorización y a la evaluación, ¿cierto? Deben ser definidos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y son estos programas ambientales. Hay unos de carácter obligatorio, ¿cierto? Podemos encontrar el programa de ahorro y uso eficiente de agua, el programa de gestión integral de residuos sólidos, programa de orden y aseo, algún programa de mantenimiento preventivo, entre otros. Importante, es uno de los instrumentos para la mejora del medio ambiente de una empresa y son un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo una relación amigable con el ambiente, y son las buenas prácticas ambientales. Medidas de ahorro de agua, ¿cierto? Consumo racional de energía, reducción de la necesidad del material, producción limpia, almacenamiento adecuado, ¿cierto? Para evitar pérdida de recursos, mantenimiento preventivo, importantes. Mejora continua y ambiente. El término mejora continua, según la ISO 14001, se utiliza para identificar necesidades de mejora del sistema en diferentes procesos dentro del sistema ambiental con el fin de proporcionar mejoras generales. También se puede definir como una actividad recurrente para mejorar el desempeño, ¿cierto? Acciones correctivas como identificar áreas con problemas, disposición para mitigar impactos, metodología, solución de problemas identificados, acciones de mejora preventivas, prevenir problemas potenciales y actuar para que no se presenten, identificar fuentes de información, eliminación de causas del problema potencial, importante. Entonces, muy bien. Hasta aquí algunas herramientas y estrategias para poder mitigar, controlar esas situaciones tanto ambientales como en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para el desarrollo del cuestionario, en el material de formación vas a encontrar toda la información, referente a las preguntas que se encuentran en el cuestionario. Son preguntas muy sencillas, muy puntuales, y si revisan el video nuevamente, les aseguro que van a encontrar solución al cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, tiene 3 intentos para poderlo presentar. Para la entrega de la evidencia es una presentación sobre las estrategias, ¿cierto? Esta presentación, la idea es desarrollarla. A ver si tengo material de apoyo. Voy a mostrar aquí este documento que voy a mostrar lo vas a encontrar en material de formación, y es donde me explica, ¿lo está visualizando, Edu? Cómo desarrollar una presentación. ¿Listo? Este lo vas a encontrar en el material de formación y explica claramente cómo desarrollar una presentación. Lo ideal es cuando uno desarrolla una presentación,
existen varios métodos, por lo menos aquí me habla sobre PowerPoint o Prezi. La idea es que lo desarrolles por una herramienta que le facilite para poder presentar. A mí me parece que PowerPoint es una forma muy sencilla y en ella vas a desarrollar una presentación como esta parecida. Puedes cargar el documento en PowerPoint que desarrollaste y vas a presentar en ella, que valga la redundancia, es qué estrategias, ¿cierto? ¿Qué estrategias de prevención y control de esos impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales puedo, con el fin de mitigar o controlar o eliminar, ¿cierto? Entonces, mencioné algunas, si recuerdas, o si no, puedes volver a ver esta sesión. Mencioné algunas de las estrategias importantes para poder controlar esos impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. De igual manera, en el material de formación vas a encontrar un documento en el cual va a profundizar un poco más sobre el tema. Pero yo siempre le digo a ustedes que pueden encontrar por internet o por la web toda esta información. Eso sí, en la plataforma tengo un botoncito que me dice antiplagio. Más de uno lo que ha hecho es cambiar el nombre del documento y enviar documentos parecidos que ya se presentan en internet. Entonces, apóyese mucho de los documentos que ya hay a través de la web y del material de formación que se encuentra en la plataforma. Son dos trabajos muy sencillos. Puede ser una presentación de 5 hojas, puede ser por PowerPoint o por Prezi o por aquella herramienta. La idea es desarrollar esa presentación con el fin de que haz de cuenta que usted mismo es el que va a desarrollar la presentación y la va a mostrar al instructor. ¿Listo? Hay unos que me están presentando un documento en Word, como un trabajo en Word, pues la idea no es esa, la idea es trabajar con alguna herramienta visual que los ayude a tener más conocimiento para, en caso más adelante que puedan desarrollar o ejercer una tarea como presentar alguna información o un documento. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud, Edwin, de estas dos evidencias? No, no, señor, sí me quedó claro todo. Listo, entonces no es más por el momento. Para la otra semana ya tendríamos otra sesión y nada, Edwin, entonces que tenga feliz noche y descanses. Hasta luego, muchas gracias, profe. Que tenga Hasta buena luego. noche.